yo le invito a que me acompañen a Génesis, capítulo 42. Estamos en un proceso de sanidad para nuestra alma, en un camino donde el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha invitado para ver cómo esas heridas del alma son atendidas por el Señor, cómo Dios sana nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos sorprende hoy con una bendición especial. Dile al que tienes a la par, hay una bendición especial para ti, recíbela. Amén. En medio de todo lo que hemos podido describir de lo que vivió José, tanto en casa como en Egipto y en el proceso de llegar a esa tierra, hemos podido abarcar cada situación hasta el momento, verlo bíblicamente, cómo se aplica a nuestra vida, qué aprendizaje podemos obtener de los procesos que él vivió siendo un jovencito cuando inicia esta historia. Y dice Génesis 37 que tenía unos 17 años cuando tuvo aquellos sueños, primero con gavillas, o sea, con un manojo de espigas, y las que estaban alrededor de él, su familia, se inclinaban ante él, y luego con estrellas y la luna y el sol, las cuales también se inclinaban ante él, y esto provocó la ira de sus hermanos y el menosprecio de su padre y de todo el que le conocía, y terminó, como usted y yo sabemos ya, vendido, como sirviente en tierra extraña y viviendo muchos procesos. Nos hemos identificado con estos procesos, pero ahora llega un momento clave en la vida de todo hijo de Dios. El momento que a veces sentimos que se nos escapó, oye bien, no que se nos está escapando, que se nos escapó. Entonces hay un botoncito en nuestro corazón que se llama piloto automático, que algunos lo han activado y se han abandonado a la suerte y a lo que pueda suceder, ya que lo han intentado tanto que se han cansado de esperar el cambio. Recuerda que es muy fácil hablar de los procesos de los siervos de Dios, pero a veces pasamos por alto los detalles. Él tenía 17 años y ya cuando estaba en Egipto gobernando, habían pasado 20. Había un proceso. Y en ese proceso él vivió cosas que llegaron a frustrar su corazón. Y ya lo último que vivió fue haber interpretado los sueños del copero del rey. Y dice la Biblia literalmente que él le pidió un favor. Acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Y dice la Biblia que el copero se olvidó de José. Es como ya José dice, yo parece que estoy condenado a la cárcel, que no hay solución, porque esto fue lo más cerca que pude estar de una salida. Y quizás tú te has sentido así de cerca de esa salida y dices, bueno, ya por fin ha llegado mi momento. Y se nos escapa de la mano. Y si tú te has sentido así o te sientes así, por algún motivo, yo quiero que tú recibas esta bendición y te prepares. Quizá tú has leído esto muchas veces, pero que tú le puedas decir, Espíritu Santo, permíteme acomodar esto en mi mente como tú deseas revelarlo a mi vida. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Génesis 42, versículo 9. Entonces recordó los sueños que había tenido. Yo no sé si usted logra sentir el peso de gloria que tiene esta declaración. En el proceso, tú y yo lo que estamos es en modo supervivencia. Y estamos luchando para no claudicar, para no ahogarnos, para no soltar, para dar lo mejor de nosotros.
ser valientes. Y ya él tenía mucho tiempo en este modo supervivencia. Se había olvidado de lo que Dios había sembrado en su corazón. Mire, vivimos tantos procesos que no solamente tenemos miedo de declararlo, sino hasta de pensarlo. Porque hemos hecho esta realidad popular, no lo cuente para que no se baraje, dicen por ahí. Y ya José no solamente estaba en modo automático, no solamente estaba tratando de sobrevivir al proceso, como a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo llego a final de mes? Oye, ¿cuál es el plan? ¿Cómo logro vencer esta semana? Que uno no sabe y tira los números y vuelve a ver y vuelve a ver y uno dice, pero es que no me dan. Y ya tenemos años en esta situación que soñar para nosotros es imposible. No tenemos tiempo para eso. Pero un día es sorprendido, cuando menos lo esperaba, y dice la Biblia que sus hermanos entraron al lugar donde él estaba dispensando los recursos, porque habían llegado los tiempos de sequía, y en él estaba la administración de todo el alimento que había disponible en la tierra, y entran sus hermanos en escena, y el Espíritu Santo les recuerda, ¿ves? El Señor sí cumple su palabra. Y esa es la respuesta que Dios tiene para ti en este día. El Señor sí cumple su palabra. Aunque tú piensas que ha pasado ya demasiado tiempo y que tú digas, no, es que ya no hay oportunidad. Yo voy a dejar de hacerme ilusiones y mejor voy a poner los pies sobre la tierra. Sí, el siervo de Dios, la mujer que sirve a Dios, tiene que caminar con los pies sobre la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Porque si tú dejas de poner la mirada en el cielo, entonces es donde se pierde todo. La esperanza, la fe, la confianza. Vuelve a mirar al cielo, porque hoy Dios te permite la misma bendición que le permitió a José, recordar los sueños que Él te ha dado. Aquellos que quizás llegaste a engavetar, aquellos que sepultaste con muchos libros encima porque ya habían perdido propósito, valor para ti. Y pensar en esto te genera más llanto y tristeza que alegría. Pero hay un proceso de sanidad en el cual Dios nos ha guiado, donde es totalmente distinto a lo que nosotros hemos vivido. Nosotros vimos a José llorar de dolor. Lo vimos llorar de amargura. Y también lo vimos llorar de libertad. Pero tú sabes cómo Dios nos muestra ahora a José. Llorando de alegría. ¿Usted ha llorado de alegría? Tanto gozo que hasta las lágrimas no las puede contener. Emocionalmente se activa todo nuestro ser. Y Dios te dice, yo quiero que le digas al que tienes a la par, Dios te hará llorar, pero de alegría. De la gran victoria que tienes reservada para ti. Y yo creo que esto es un tiempo para uno pentecostalizarse y decir yo arrebato. Y si alguno te viene a decir, eso es antibíblico, mira, yo arrebato la mía y la tuya, tú le dices. Suéltala, que yo me quedo con la mía y con la tuya. Dice Génesis 45, verso 14, que llorando de alegría, ¿cómo estaba llorando José? Ya no era de dolor, ya no era de amargura, era un llanto de alegría, pero para llegar al llanto de alegría se llora de dolor, se llora de amargura, pero también se tiene que llorar de libertad. El llanto de libertad, ¿quién lo recuerda? Cuando él se quitó
el maquillaje que tenía y le dijo, yo soy José. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, cuando ya a cara descubierta, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando tú y yo llegamos a Cristo, el Señor nos quita todo eso. Y tú te ves al espejo y tú dices, pero yo me veo diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos desmonta toda la amargura y toda la carga, toda la tensión que había en nuestro cuerpo. Y hay una serie de situaciones internas como el famoso cortisol, que ahora se habla mucho de eso, que tiene un papel, es como despertarnos, es como un shot de adrenalina, pero que si tú entonces lo acumulas, es veneno para el cuerpo. En vez de hacer un bien, nos hace un daño. Pero José ya había dejado esto atrás y dice que él estaba llorando de alegría. Él abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo con él, pero no se quedó ahí. Él también besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Guarde eso ahí que vamos a hablar de esta parte. Pero dice la Biblia que él lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. Antes había un muro, hay una pared que nos divide cuando el corazón está lleno de dolor y de tristeza. Y ese muro se levanta familiarmente. Puede ser tu hijo, el que más ama, pero suceden cosas en nuestra vida que llegamos a construir muros. No podemos mirarlo a los ojos, no podemos nosotros tener un trato de libertad. Hay como una pared que se levanta. Conyugalmente hablando también, laboralmente hablando, ministerialmente hablando. Hemos levantado tantos muros que ya no sabemos qué es lo que nos está dividiendo de la bendición. Hemos olvidado sonreír incluso. Y tú dirás, ¿y cómo es eso que nos hemos olvidado sonreír? Cuando usted sonríe y le duele la cara, es porque usted tiene mucho que no sonríe. Ha estado tan serio que ya esos músculos se han contraído. Y usted se ríe y se siente como extraño. Y dice, ¿qué es lo que me pasa? Claro, es que tú tienes tanto tiempo que no sonríes. Tienes tanto tiempo serio que te has olvidado sonreír. José llegó a un momento en el cual estuvo así, pero ya había tanto en él como el corazón de sus hermanos una libertad. ¿Por qué? Porque él decidió. Él tomó una decisión, perdonar. Y cuando tú y yo tomamos la decisión de soltar, de perdonar, recibimos la mejor parte. El corazón atribulado es sanado. José fue libre de la carga que durante 20 años llevó sobre sus hombros, porque definitivamente él dejó de resistirse a lo que Dios le está hablando. Tienes que perdonar, José. No puedes seguir con esa actitud. Y él todavía tratando de retenerlos con la copa de plata, con engaños, con estrategias humanas, como nosotros creemos que se van a solucionar las cosas. Con los detalles, con las palabras, pero más que eso, es aprender a andar en la libertad que el Señor nos ha dado. Él decidió soltar. Él no dijo, yo mejor cambio de familia, cambio de escenario, dejo esto y sigo adelante. Más bien entendió que el cambio tenía que darse en su corazón. Y hay algo importante que tanto José como nosotros pasamos por alto en los procesos. Y es un punto muy desagradable. Porque basta con lo que yo estoy viviendo ya para tener que pensar en otras cosas. Eso es lo que uno dice en el proceso. No sé si solamente soy yo, que uno dice, no, espérate, tengo muchas cosas. Es suficiente con lo que estoy lidiando para que entonces yo tenga que estar pensando en lo que el otro necesita. Algo que tú y yo olvidamos y que José olvidó en este proceso es lo que los demás estaban observando de su comportamiento. Y yo quiero que entiendas que Dios no pasa por alto esto, porque Él nos ha llamado a ser luz. ¿Y qué más? Sal. ¿Y qué más? Testigos. Hacer ejemplo de los demás. En toda la historia bíblica, a Dios le agrada que tú y yo podamos proyectar su reino con nuestra manera de vivir.
Por eso él decía en Deuteronomio, todos los demás te verán a ti ser bendecido y ser de bendición. Porque esto habla del Dios que tú representas. Que en todo tiempo tú eres un portador de mi gracia, un portador de mi gloria. ¿Qué mensaje estamos tú y yo dándole a los demás aún en medio de los procesos? Dice Génesis 45, verso 16, que la noticia, ¿qué noticia? La de la reunión de José y sus hermanos. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Y yo quiero que usted se detenga en este punto y coma que nos presenta la palabra, o más bien estos dos puntos que tengo en mi versión. Imagínate que la historia hubiese sido totalmente diferente. Que José haya encarcelado a sus hermanos, matado a uno de ellos. Parece que le tenía más ganas a Simeón porque fue al que dejó preso. Y que haya hecho peores cosas que las que pudimos ver. Y que esto igualmente en algún momento iba a llegar donde Faraón. ¿Qué iba a pasar con el testimonio de José delante de todo Egipto? Que era vengativo, que era peligroso. Y que si no tenía amor filial, no iba a tener un amor por aquellos que incluso eran indiferentes a él. Aquellos que no compartían ningún tipo de cercanía con él. Esto iba a preocupar a todo Egipto, incluyendo a Faraón. Pero el mensaje que llega donde Faraón es totalmente distinto. Han llegado los hermanos de José. Cuando le cuentan esta historia a Faraón, ¿qué usted cree que él y sus acompañantes pensaron acerca de José? Óyeme, no solamente es un siervo excepcional, no solamente es un ministro ejemplar, es un buen hermano. Le dio mayor credibilidad. Confirmó que definitivamente venía de parte de Dios. Hay personas que se conforman con ser buenos ministros, que se conforman con disfrutar de los beneficios del llamado. Pero que no se esfuerzan al mismo nivel por amar a aquellos que le han hecho daño, o a aquellos que en algún momento le ha faltado, o aún su propia familia, cuidarles, amarles, atenderles. Han llegado los hermanos de José, le dijeron a Faraón. El Faraón y sus funcionarios se alegraron mucho de saberlo. Imagínense cuando todo esto, mira, él fue vendido, llegó a casa de Potifar. ¿Tú recuerdas a Potifar? Y entonces, luego pasó esto, aquello, fue a la cárcel, llegó aquí. Wow, pero qué maravillosa historia. Qué ejemplo de vida. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo según nosotros? ¿Cuál es el evangelio que los que están a nuestro lado están leyendo en nosotros? Porque tú y yo somos cartas abiertas para que los demás vean a Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que los demás están viendo en nuestro carácter? José no era débil porque había llorado hasta este momento 4 veces. Él estaba en un proceso de sanidad espiritual, emocional, física que necesitaba. La forma en la que tú y yo nos sentimos muchas veces la podemos disimular, pero no la podemos ocultar todo el tiempo. Porque si vamos a Génesis 43, debemos recordar que en el verso 30, José corría y se trancaba a llorar. Ahora él está llorando delante de sus hermanos. Leímos que estaba llorando como sobre ellos. Antes, cerrada la puerta, dice la Biblia que perdía el control. Entonces tenía que lavarse, tenía que
recuperar el aliento. Entonces, luego salía y continuaba compartiendo con ellos. Y así muchas veces nos pasamos la vida disimulando. Y cuando tú llegas a la iglesia y le das un abrazo disimulado a tu hermano, Dios lo ve. Cuando tú en la casa le das una sonrisa disimulada a tu esposa, a tu esposo, Dios lo ve. ¿Y qué hace Dios con eso que ve? Pues Dios toca ese punto que nosotros queremos guardar, pero Él lo saca a la luz, porque Dios sabe que mientras eso está guardado, se está descomponiendo en el corazón. Dice la Biblia que José lloró sobre sus hermanos, porque ya él era libre, ya él no tenía que ocultarse para llorar. Cuando tú y yo somos libres para amar, cuando tú y yo somos libres para expresar y recibir, no hay ningún impedimento en demostrar nuestras emociones. Porque hemos entendido que lo que nos define no son las circunstancias, sino quiénes somos, sobre todo en medio de las circunstancias. Y Dios en este día nos está haciendo el mismo llamado que le hizo a su siervo José. Y nos dice, tú puedes prosperar como José. Tú puedes tener toda mi gracia, todo mi favor. Y eso no es un indicador de que voy a dejar de tratar con lo que está oculto. Tú puedes disimular con quien tú quieras, pero yo te conozco. Yo te conozco. Y tarde o temprano tendremos que dar ese paso de fe. Libremente, decir yo soy José, como José lo dijo, dejar de disimular, dejar de ocultarnos, dejar de levantar muros y comenzar a hablar. Soltar. Porque hay personas que te han estado causando dolor. Hay personas que han herido profundamente tu corazón. ¿Y qué debemos nosotros hacer con esas personas? Lo que hizo José, decirle yo te bendigo. Eso es liberador. Oiga, no dé explicaciones que José no la dio. Si ustedes supieran, nada de eso pasó ahí. Cuando tú y yo somos libres, hablamos, pensamos, sentimos y actuamos con libertad. Y ante estas situaciones que tenemos, tú tienes que decirle, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Olvídate de la interpretación. Eso tú se lo dejas a Dios. Se tiene que dar esa reunión, se tiene que dar ese encuentro, se tiene que dar ese paso. Oh, José pudo llevarse a la sorpresa de que eran peores que antes. O que podía algunos rechazarlo. Él simplemente, en libertad y con la gracia de Dios, trató a sí mismo a sus hermanos. Y la Biblia dice que lo que tú siembras, entonces, él como buen siervo de Dios, bendijo a sus hermanos, lloró sobre ellos. Y dice la Biblia que lo besó a cada uno. Dio un paso de fe. Soltó. Dejó ir. La única diferencia es que ya no hay temor en tu corazón,
Porque si te volvieran a vender, si se volvieran a olvidar de ti, si volvieran a hacerte lo que tú más temes, ya tú estás seguro de que Jehová volverá a levantarte. Porque el Dios que levantó a José en Egipto es el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y es el que hoy te está levantando del dolor, de la cárcel, del temor, de todas esas situaciones que han estado guardadas en nuestro corazón y que tenemos que soltar. Pero bendecir a otro no se manda, no se envía, se llora sobre el otro. Se da el paso de fe. Así que si te ha causado dolor, o tú tienes dolor en tu corazón, o hay alguna carga determinada, te bendigo. No, pero no estás simulando. Simulando es lo que estábamos haciendo antes cuando sonreíamos y no es lo que sentíamos. Pero es que no me alcanza la fe. Pero ¿y por qué usted cree que estaba llorando José? Es que lo que estaba sucediendo en este momento era sobrenatural. Estaba más allá de la capacidad que él tenía para manejar humanamente ese momento. Pero fue libre. En estos días me decía mi hija Camila, papá, ¿tú sabías que Jesús no murió en una cruz? Sino que lo colgaron con las manos. Digo yo, mira, detente en ese mismo momento. Nunca me quites ni permitas que te roben el escenario más importante de tu vida. Porque la razón por la cual Jesús murió con los brazos abiertos es para demostrarte cómo era su actitud hacia ti. Él tenía sus brazos abiertos porque te amaba. Y le busqué en la Biblia cómo la misma Biblia dice que cargando la cruz, y cómo lo podía ella confirmar, claro está. Pero bajo ninguna circunstancia, usted y yo podemos permitir que nos roben el privilegio de amar como el Señor lo hizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo el Señor lo hizo? Dice la Biblia que se remangaba la túnica, se recogía la misma, tomaba la palangana y poniéndose una toalla sobre sus piernas, le lavaba los pies a sus discípulos. Y cuando estaba en la cruz, ¿cómo estuvo? Solo. Entonces tú y yo no amamos por lo que el otro haga o lo que el otro pueda hacer, sino porque eso está en nuestra naturaleza. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y si te falla, pues Él es libre. Pero yo soy libre para amar y ser amado. Suelta ese bloqueo. Usted ha tenido un computador que usted le da y no se ve en la pantalla, eso tiene un virus. O uno de los que escriben solo, yo no estoy escribiendo. Eso es un virus. No deje que el diablo quiera escribir la historia por ti. No permita que el mundo te robe el poder que tienes de que se escriba la historia de Cristo en tu vida. Es tiempo de levantarnos en fe y ser libres para amar. Ser libres para ser amados. Dejar que esas cadenas caigan en el nombre de Jesús y sean rotas. Y que podamos concluir en este día, como dice Génesis 45:15 en la última parte. Y después de que ellos recibieron ese beso y que José lloró sobre ellos, ellos comenzaron a hablar con libertad. Porque cuando tú te acercas a tu hijo y le dices, yo te bendigo, y le das un beso, él va a comenzar a hablar con libertad.
El Señor va a provocar un ambiente de sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres libre para amar, libre para ser amado, libre por la cruz, libre por la sangre de Cristo, libre porque Jesús nos hizo libres. Decláralo, reconócelo. Haz lo tuyo, que se haga vida en ti. Recuérdalo, aplícalo a tu vida. Háblale a tu alma. Que tu corazón en este día recibe esta administración. Yo le hablo a tu alma y le digo, tú eres libre en el nombre de Jesús. Libre para amar. Libre para ser amado. Libre para recibir lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Y con libertad. En este día tú tienes que levantar tus manos delante de Dios y decirle gracias, Señor, por esa libertad que tú me has dado. Y yo sé que tú también con la libertad me das la oportunidad. Y con la oportunidad la gracia, y con la gracia la unción. Y con la unción, Señor, la victoria en el nombre de Jesús. De ver cómo te glorificas en mi vida. No voy a disimular, Señor. No voy a disimular, yo voy a vivir en tu libertad. Yo no voy a disimular más. Yo daré mi paso de fe. Yo sé que tú me das la oportunidad, Señor, de ver cómo esas cadenas se rompen y cómo esa sanidad emocional, esa sanidad espiritual se hace vida en mí. Cómo yo puedo operar en esta libertad. Cómo puedo ser un portador de libertad. Y ver cómo así hiciste en la vida de los hermanos de José, que con libertad pudieron hablar con él. Y así como obraste sanidad en el corazón de José para llorar sobre ellos y besarles, tú me darás, Señor, la gracia de poder ser un instrumento de tu gloria en mis días, en mi vida, en mi proceso. Gracias, Señor, porque del dolor me traes a la libertad y de la libertad a la victoria. Declara esa victoria de Cristo en el nombre de Jesús. Y quiero que sepas que el pueblo de Dios no se quedó en necesidad, porque lo que vamos a ver a partir de este día es cómo todo comenzó a cambiar y cómo la tierra estaba en sequía. Y el pueblo de Dios estaba prosperado, guardado, bendecido. Porque Dios tenía la mirada sobre ellos. Y dice la palabra del Señor que los ojos del Señor recorren toda la tierra para bendecir a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Si tu corazón le pertenece a Cristo, esa mirada de Dios está sobre ti. Pero si tú no tienes esa seguridad, en este día yo te invito a que ahí donde estás le puedas decir con todo tu corazón, Señor, hoy yo vengo a ti y me arrepiento. Me arrepiento y sé que te necesito. Me arrepiento de haberte dado la espalda, de andar en la ignorancia, sin entender la salvación que tú tenías para mí. Yo andaba perdido en el mundo, Señor, buscando la satisfacción en mi corazón, el aprecio de las personas, el reconocimiento de las personas. Cuando hoy he entendido que las personas necesitan el amor que tú les puedes dar a través de mí. Y que si yo estoy lleno y soy libre, puedo ser ese portador de tu gloria. Jesús le dijo a la mujer samaritana, tú vienes constantemente por agua a este lugar, pero si tú supieras quién soy, me pedirías agua a mí y no tendrías sed jamás.
Acércate a Jesús para que no tengas sed jamás. Y en la vida tenemos sed de afecto, sed de reconocimiento. De ser valorados. Pero ya Jesús, quien dio su vida por ti, te está diciendo el gran valor que tienes. Y que en Él tú tienes vida eterna. Que tú fuiste llamado y apartado desde antes de la fundación del mundo. Y que hoy es el día de su bendición para tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para bendecir a aquellos que son completamente suyos. Y tú y yo somos ese pueblo que le pertenecemos a Él. Que podemos levantar manos santas delante de Él sin ira, sin contienda. Porque Él nos dio la libertad. Él rompió nuestras cadenas y sanó toda herida y arrancó de nuestra mente toda amargura y todo rencor del corazón para que seas libre para amar. Así que ponte de pie donde estás y en el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre para extender tus manos. Sé libre para ser de bendición. Y a partir de hoy, cuando detectes, cuando veas algo que se puede volver un problema para ti, tú tienes que hablarle a esa situación y decirle, no, un momento. Yo no vuelvo atrás. Ven, detente ahí, cierra esa puerta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tus pensamientos. Y ahora bendíceme tú a mí. Y vamos a crear nosotros una atmósfera donde invitemos a Dios a participar. Porque dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Y no hay situación, no hay diablo, no hay pared, no hay problema que se pueda levantar donde Jesús está. Donde Él es bienvenido. Donde Él es invocado. Donde es su presencia amada. Y nosotros amamos, Señor Jesús, tu presencia. Nosotros amamos tu manifestación. Nos deleitamos en ti, Señor. Gracias por la libertad que tú nos has dado. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.